Hola, ¿cómo están? La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ratificado el modelo económico presentado por el presidente Nicolás Maduro como clave para el crecimiento. Pero ¿qué escenarios se abren en medio de las nuevas oportunidades de negocio a nivel comercial, energético, que podrían seguir fortaleciendo y apuntalando a Venezuela tanto a nivel nacional como internacional? Hoy vamos a hablar de esto con el economista Andy Hernández. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos económicos claves para hablar del modelo económico venezolano. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Identificamos a la República Bolivariana de Venezuela con los colores de su bandera, el amarillo, azul y rojo, las 8 estrellas, para hablar acerca de su modelo económico. Un modelo endógeno presentado el año 2018 por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con 14 motores económicos. El país ha liderado 3 de los últimos 4 años del crecimiento, con 19 trimestres consecutivos que comprenden los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Estos datos son consolidados. Importante ese término económico también para poder entender el crecimiento del Producto Interno Bruto, que ha posicionado al país como líder en crecimiento en toda la región latinoamericana. Entre sus logros del año 2025, el país reportaba 0 importaciones de combustible, logrando garantizar el 100% de gasolina hecha en Venezuela, un logro nunca antes visto en más de una década. La producción de crudo alcanzó 1.2 millones de barriles diarios durante 12 meses, impulsada por nuevos modelos de inversión que superaron los 860 millones de dólares. De igual modo, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de hidrocarburos ya a la Asamblea Legislativa para proteger el capital extranjero frente a las sanciones que afectan la industria. En materia agrícola, el país alcanzó también el 99% del autoabastecimiento en área de alimentos, consolidando su producción nacional en sectores clave como agroindustria, pesca, que también hay que decir creció en un 7%, y la producción de cereales en otro tanto también, que representa esa consolidación de la clase trabajadora en este país. Vamos a sumar otros datos. Desde Caracas, desde la capital venezolana, se anunció también el incremento y mantenimiento de 5.000 megavatios en su sistema eléctrico a nivel nacional, cubriendo toda la demanda, y un incremento del 110% en el acceso al agua potable respecto al 2024, alcanzando una producción nacional de 175.177 litros por segundo. Se han rehabilitado 144 plantas potabilizadoras y 341 acueductos. También se han construido 88 nuevos de ellos, 1.559 pozos en zonas rurales e indígenas. Hay que decir que las autoridades también han reportado un incremento del 70% ya el 2025 en la colocación de asfalto, con más de 1.88 millones de toneladas utilizadas en las principales vías del país. Se han financiado con casi 280 millones de dólares más de 35.000 proyectos sociales a través de un sistema de consultas populares directas que fueron seleccionados por los ciudadanos entre el 2024 y 2025 para ser ejecutados por los consejos comunales. Esto forma parte de esa formalización y robustecimiento de la democracia directa. Ustedes la han escuchado en Venezuela, tiene mucho que ver de la mano de este modelo económico, que ha alcanzado también la reducción de tasas de homicidios a tan solo 1, decía, por cada 100.000 habitantes. Esto representa, sin lugar a dudas, una nueva hoja de ruta que marcará quizás a Venezuela como un nodo energético. ¿De qué estamos hablando? Hoy vamos justamente hablando de este tema energético. Vamos nosotros a marcar una pausa, ya volvemos. Para ello queremos compartir con ustedes nuestro portal web a través de nuestra multiplataforma informativa Telesur, que está titulando acerca también de esa mirada humanista en un modelo económico que tiene Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordena la reparación de apartamentos afectados por el ataque que emprendió Estados Unidos el pasado 3 de enero. Más de 460 apartamentos fueron afectados en la capital venezolana durante el ataque militar de Estados Unidos el 3 de enero. Desde ese urbanismo, Carlos Raúl Villanueva, en Ciudad Tiuna, la presidenta encargada dio instrucciones para que de manera inmediata se proceda con la recuperación. Precisó también que ya se ha dado gran parte de la atención para reparar las viviendas dañadas y que la continuidad de este trabajo estará a cargo del almirante en jefe, la
alcaldesa Carmen Meléndez y el ministro del Poder Popular de Obras Públicas, también para reparar lo más pronto posible, decía, donde constató la presente encargada la atención integral que se les está brindando, sobre todo a los niños, y dijo que el pueblo de Venezuela tiene la responsabilidad histórica de marchar juntos como un solo país, como un solo pueblo, y de esta manera resguardar la paz, la tranquilidad social y económica de este país. Más del 70%, también daba este dato, del presupuesto está destinado a la inversión social, entre los lineamientos del presidente constitucional Nicolás Maduro, que sigue el gobierno bolivariano. Está el de fortalecer y transformar de manera positiva los programas sociales, ofreciendo una mayor calidad de vida al pueblo venezolano. De esto y más hablamos al volver. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo vía telefónica Andy Hernández, economista. Qué placer tener en el mapa de Telesur. Bienvenido. Hola, ¿cómo están, Paola? Muy bien, Andy. Hablemos un poco acerca del modelo económico que tiene Venezuela, que ha garantizado el repunte de su crecimiento, no solamente su Producto Interno Bruto, sino también en mantener estos semestres de crecimiento económico y consolidando así también una inversión con proyección a futuro. Y no me refiero solamente al 2026, sino también para los próximos años. ¿Cómo entender, cómo leerlo? Bueno, lo primero que hay que entender es que Venezuela es una economía que gran parte de su producción o de su, digamos, de su producción económica, de su PIB, depende de la exportación y cómo se ve la industria petrolera. Entonces hay que entender que luego de las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos, se impactó más del 70% en el PIB, lo cual a partir del 2018 se creó lo que fueron los 14, o se potenciaron lo que fueron los 14, 15 motores de la agenda económica bolivariana, con la intención de ir hacia una economía o hacia un modelo postrentista. Hay que entender también que en Venezuela, no solo desde esta última década, sino desde el inicio del proceso bolivariano, se plantea de que se diversifique la economía en tres grandes sectores: una economía estatal potente, una economía privada y, por supuesto, un sector comunal que viene en auge y que últimamente ha sido muy bien. 19 trimestres sostenidos de crecimiento, dice Andy, un modelo económico porrentista y que además tiene como pilar fundamental también el crecimiento que va enmarcada de un pilar clave, justamente la clase trabajadora, dice nuestro invitado Andy Hernández, que de alguna manera también garantiza no solamente la redistribución de estos recursos económicos en distintas áreas, sino también el impulso de obras, algo que ya había sido de alguna manera consolidado a través del gobierno, que está garantizando también el bienestar social. ¿Cómo entender todo este panorama, Andy, en medio de una situación que podría también marcar quizás una nueva agenda, no solamente comercial, sino también energética? Ahorita Andy, ¿nos escuchas? ¿Aló? Sí, lo escucho. Adelante. Ajá, que ahorita, luego del levantamiento parcial, hay que decirlo, ¿no? A través de las negociaciones de las sanciones o de las medidas coercitivas unilaterales, ha entrado una gran cantidad de divisas para el país, lo cual ha permitido desde el año 2022 un apalancamiento de todos los otros sectores. Se espera que con este nuevo ingreso, con estos nuevos, digamos, productos venezolanos, se permita seguir apalancando el financiamiento hacia todos los motores que han venido diversificando y pudiendo hacer que tuviéramos un crecimiento, por ejemplo, del año pasado de más de 8% del PIB, lo cual implica que es un modelo que viene
en repunte, que viene diversificando el sector externo y sobre todo que viene apalancando un nuevo modelo económico productivo, que es el sector de las comunas como economía local anclada al modelo nacional. Y esto creo que es una de las cosas más importantes, porque empieza a generar una dinámica de desarrollo desde los territorios. Andy, con esta explicación que nos das, ¿tú crees que este pueda ser un modelo que se pueda replicar en otros países del mundo, sobre todo aquellos en los cuales pesa estas medidas coercitivas unilaterales? Fíjate que en el mundo hay algunas experiencias de forma muy, digamos, aisladas o aleatorias sobre la economía social y solidaria. Aquí en Venezuela, a ese elemento que el mundo le llama la economía social y solidaria, que normalmente están compuestas por cooperativas, aquí nosotros le añadimos la particularidad de ser un modelo comunal que implica que las comunidades organizadas puedan desarrollar de manera endógena su territorio y así aportar no solo al crecimiento local, sino al crecimiento nacional y regional. Es importante este modelo porque busca que las economías complementarias, en este caso locales, regionales, nacionales, pudieran implementarse a través de modelos como el ALBA, a través de modelos de intercambio, de complementariedad de las economías latinoamericanas, para lograr una mejor distribución de los recursos entre los ciudadanos que habitan cada uno de esos países o cada uno de los territorios. Entonces es un modelo perfectamente escalable, perfectamente, podríamos decir, replicable en otras aristas o en otras latitudes. Andy, y en medio de todos estos escenarios me gustaría compartir este elemento contigo también para poder analizar qué representará Venezuela con este nuevo paso que está dando. Veamos. Sumemos este elemento también para el análisis a través de la fotografía. Por primera vez en su historia, Venezuela ha firmado un acuerdo para comercializar y exportar GLP, un producto derivado del gas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciaba el hito en el Consejo Nacional de Economía Productiva, destacando el cumplimiento de promesas y el esfuerzo del pueblo trabajador. La mandataria encargada destacó también como ejemplo el crecimiento de petróleos de Venezuela. Hablamos de PDVSA, que alcanzó una meta de 1.200.000 barriles diarios, un rendimiento que no se registraba desde el año 2015, periodo previo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Finalmente recordó que toda la gasolina consumida durante el año 2025 fue de producción nacional. Indicó también que este éxito debe replicarse en todos los sectores del país, con el fin de que las divisas se dirijan al desarrollo social y económico a través de fondos soberanos. ¿Qué implicará esto? Lo revisamos también con nuestro invitado. Andy, este tema de la exportación de la molécula de gas de GLP, que además es un hito histórico por primera vez en la historia económica de Venezuela, ¿podría convertir al país en un nodo energético? Fíjate que Venezuela no solo tiene una importante reserva de petróleo, sino que también es la quinta reserva de gas a nivel mundial. Entonces, fíjate que este elemento que pudiera servir como eje articulador, así como en algún momento se apalancó las economías de la región con Petrocaribe, bajo otra forma, bajo otro modelo, pudiéramos estar hablando de un punto importante para seguir diversificando los ingresos que al país le sirven para financiar no solo nuestro modelo de desarrollo, sino para financiar un modelo distinto de integración energética regional, de los cuales ya no es de alguna manera una propuesta nueva, sino más bien un elemento que viene consolidándose aquella propuesta que se hacía incluso en algún momento de lograr constituir oleoductos que permitiesen mayor integración energética en toda, por lo menos, América del Sur. Ahora, en medio de todo este contexto, se habla mucho de las proyecciones que podría tener Venezuela para la gestión presente de 2026. No solamente lo destacaba la CEPAL, sino otros organismos internacionales. ¿Cómo se ha analizado desde esferas económicas? Mira, cuando empezó en el 2022, que se flexibilizaron
sobre todo todas las medidas que impedían la comercialización del petróleo venezolano e impedían que se pudiera comerciar de manera de poder apalancar todos los sectores de la economía venezolana. Ahora, estamos hablando de una dinamicidad de una economía que va ligada también de la modificación de sus propias normativas. Este proyecto de ley para una nueva ley de hidrocarburos que ya está en la Asamblea Nacional podría marcar las reglas del juego, pero nunca dejando de lado la soberanía y la normativa interna. ¿Cómo entender este relacionamiento, sobre todo en una revolución como es la bolivariana? Fíjate, la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela establece muy claramente que los recursos energéticos del país serán soberanamente manejados y administrados, y que toda empresa que quiera hacer negocios con Venezuela, el porcentaje sobre el cual la propiedad de ese recurso le pertenece es de más del 51%, es decir, una recuperación, un ampliamiento de una Venezuela que además se convierte en uno de los países que ha logrado de alguna manera también sortear las más llamadas sanciones. Me gustaría, Andy, compartir contigo también este otro escenario que tiene que ver con acuerdos energéticos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sentenciaba esto durante una reunión que hacía justamente con el sector empresarial privado y público. Decía, los fondos serán destinados al pueblo venezolano para equilibrar socialmente las desigualdades, un aspecto fundamental también de lo que será el ingreso por acuerdos energéticos. Andy, hay que aclarar este punto, tú como economista que has hecho seguimiento no solamente a la evolución histórica de este proceso de modelo económico planteado el 2018 por el presidente constitucional Nicolás Maduro, ratificado hoy por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, este movimiento de 14 motores que además siempre ha garantizado el bienestar de su población. ¿Por qué se hace énfasis en tema energético y por qué ha generado sobre todo tanto revuelo mediático en medios de comunicación hegemónicos cuando Venezuela y Estados Unidos tienen acuerdos comerciales energéticos que datan desde hace más de 100 años? Fíjate que aquí es importante plantear algunas cosas, ¿no? O sea, lo que está en juego o lo que se plantea en los diversos escenarios es la soberanía petrolera, que es un elemento sin discusión dentro del proceso bolivariano, ¿no? Y es lo que normalmente genera tanto revuelo. ¿Quién controla el petróleo venezolano? Y por eso hacía hincapié en mi anterior intervención o frases que Venezuela es, debido a la Constitución, absolutamente soberana en el control de los acuerdos que se están estableciendo ahorita. Es para lograr fortalecer, podríamos decir, el bienestar social de los trabajadores, el bienestar social de la población venezolana, que ha logrado resistir gracias a esta agenda económica bolivariana que ha permitido un poco sacar recursos desde otras áreas, incluso pudiéramos decir la minería, los diversos acuerdos que permitió en su momento que más del 90% del abastecimiento fuese recuperado en todo este tiempo, por lo menos desde el 2020 hasta actualmente, que tenemos un 99% de abastecimiento de todos los sectores. Entonces te diría, Paola, que en este momento el revuelo está en, de alguna forma, tratar de tergiversar el relacionamiento histórico que se tiene con los Estados Unidos de América, que sigue siendo un sector importante. Aquí nunca se ha dejado de conversar sobre el acuerdo de suministro de petróleo hacia Estados Unidos. Lo que siempre se ha denunciado es el intento de inmiscuirse en asuntos internos, más asuntos políticos, más asuntos que están relacionados con los acuerdos energéticos que Venezuela pueda realizar con otras naciones, dígase Cuba, dígase Rusia, dígase Irán, dígase China, que a pesar de las sanciones o intentando hacer con las medidas coercitivas que se rompieron relaciones energéticas, se siguieron fortaleciendo y estableciendo de manera soberana
los acuerdos de comercialización y de inversiones en los distintos sectores y con las distintas naciones a nivel mundial. Entonces, Venezuela lo que está es preparando su arquitectura legal, afinando su arquitectura legal para poder seguir protegiendo no solo al pueblo venezolano, sino el recurso que es inmensamente importante para la industria mundial, pero sobre todo inmensamente importante para el desarrollo nacional. Y con esto quiero terminar contigo, Andy, porque según proyecciones se estiman que el 2026, este año, el crecimiento de la industria petrolera puede oscilar en un más del 30%. Y digo que son estimaciones, porque no digo que es algo real. Pero esto podría impactar también el crecimiento de una economía que supere más del 10%. Y Venezuela lo ha hecho inclusive con sanciones. ¿Cómo podría comulgar estos dos escenarios? Si no hubiesen sanciones contra Venezuela. Y el segundo, convivir entre un modelo petrolero y un modelo petrolero no rentista, que es lo que ha estado impulsando durante estos últimos 3 y 4 años Venezuela. Fíjate, quiero hacer ahí una salvedad en relación a datos que se han venido estableciendo, ¿no? Fíjate, un 52% de la caída del PIB son responsables las medidas coercitivas unilaterales. Estamos hablando que un país como Venezuela, que era un PIB de más o menos 360.000 millones de dólares, el 50% de la caída, estamos hablando casi de 180.000 millones de dólares, es atribuible a las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, Venezuela nunca ha necesitado apoyo para su propio financiamiento, para financiar su desarrollo, porque siempre ha tenido los recursos suficientes para poder desarrollarse. Quien ha impedido o obstaculizado este desarrollo ha sido las diversas acciones financieras, las diversas acciones políticas o comerciales que han atacado la principal industria que permite el desarrollo de nuestro país. De ahí es importante cuando Venezuela, sin estas medidas sancionatorias o sin estas medidas coercitivas unilaterales, no solo apoyó a las áreas del Caribe, sino que también se planteaba un acuerdo energético americano que se llamaba Petrosur en su momento y que también se llegó a llamar Petroamérica para poder generar un acuerdo entre las principales economías energéticas, Petrobras, Ecopetrol, incluso las petroleras mexicanas y la petrolera colombiana en su momento. Hubo una propuesta muy interesante que hizo el presidente, el comandante Chávez en su momento, que se la presentó a los mandatarios de Colombia de poder generar un oleoducto incluso o un gasoducto para seguir integrando los acuerdos energéticos regionales. Entonces, Venezuela sí ha sido afectada de manera contundente e inescrupulosa por el conjunto de medidas que le han tratado de coartar el desarrollo. Sin embargo, hay que decir que aquí hay un sector económico que se ha robustecido, que ha sido resiliente y que ha logrado que solo con el 10%, fíjate, del crecimiento del sector petrolero el año pasado, eso permitió que apalancara el sector en general o las demás industrias a crecer en hasta un 8 o 9%, que fue el último reporte que se tiene en Venezuela. Entonces, estaremos hablando de que sí, obviamente hay desafíos en el marco de los trabajadores que se están estableciendo, están siendo estipulados en la nueva legislación que presentó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para poder mejorar las condiciones en que la población está reconstruyendo la arquitectura económica del país. Agradecer a Andy Hernández por compartir su análisis hoy, vía telefónica con el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Vamos de inmediato a finalizar el programa y revisar nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Venezuela posiciona su economía. Hablemos de esta primera clave. La economía es una economía mixta con tintes socialistas y ecosocialistas, muy importante, impulsada por 14 motores económicos, enfocada en la soberanía nacional y la sustitución de importaciones, buscando así diversificar más allá del petróleo, con crecimiento en sectores no petroleros como construcción, manufactura, comercio y una gestión económica que combina elementos de planificación estatal con la apertura al capital privado, bajo un marco de resistencia económica ante las más de 1000 sanciones que pesan ilegalmente sobre este país. 2. Molécula de gas. Hablando de esta exportación de la primera molécula de gas que está marcando el inicio de una nueva etapa en la diversificación, con precisión energética y económica venezolana. Un objetivo estratégico de PDVSA y el gobierno para superar las sanciones y aprovechar sus vastas reservas de gas. Una producción de gas nacional que es clave para la soberanía energética, que permitirá, además de los ingresos, fortalecer su sistema eléctrico y la importancia de Venezuela como un nodo energético regional. 3. Protección. Venezuela, en el marco de su política exterior y diplomacia de paz, está impulsando un proyecto de ley para la reforma de la ley de hidrocarburos, la cual plantea la incorporación de 2 modelos previstos de la ley antibloqueo, que va a facilitar la inversión energética en el país. Por esta razón, el gobierno bolivariano ha hecho énfasis en las divisas, aquellas que ingresen a esta nación por conceptos de acuerdos energéticos con Estados Unidos u otro país, serán enviados y administrados a través de 2 fondos soberanos. Uno de ellos, garantizar que estos recursos sean invertidos en mejoras sociales y el otro en infraestructuras. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.